La película titulada La Terminal de Steven Spielberg está basada en la biografía del refugiado iraní Mehran Nasseri, quien vivió en la terminal del aeropuerto de París durante 18 años. La verdadera historia fue mucho más trágica y difiere enormemente de lo que se mostró en la pantalla. En la vida real no hubo un final feliz. De hecho, hace poco, Mehran volvió a vivir en el aeropuerto, pero su corazón no pudo soportar los recuerdos que lo abrumaron, y el 12 de noviembre de 2022, Mehran falleció de un infarto. En este video te cuento sobre la historia real del hombre atrapado en el aeropuerto. Mehran nació en 1942 en la ciudad de Soleimán, al oeste de Irán, bajo la administración de una compañía petrolera británica donde trabajaban sus padres. Su padre era iraní y su madre escocesa. La familia estaba bastante bien económicamente, por lo que pudieron darle una buena educación a su hijo. Mehran obtuvo un diploma en el Reino Unido, lo que se convirtió en un punto sin retorno para él. Nasseri vio el nivel de vida en un país europeo, y al regresar a su hogar, no pudo soportar la realidad de Irán. En Irán, la libertad de prensa y la libertad de expresión habían sido prácticamente eliminadas. Mehran participó activamente en protestas, por lo que fue perseguido políticamente. Fue acusado de actividades políticas, se le anuló la ciudadanía y se le prohibió regresar a su país. Durante los años siguientes, buscó asilo en varios países y en 1981 finalmente obtuvo el estatus de refugiado político en Bélgica. Según la política de inmigración europea, este estatus permite vivir en cualquier país europeo. Así, no sorprende que Mehran decidiera abandonar Bélgica y mudarse a Glasgow. El camino de Bélgica a Reino Unido pasaba por Francia. En una estación de tren en París, Mehran descubrió que su maletín, que contenía todos sus documentos, había desaparecido. Probablemente alguien se aprovechó de su inexperiencia y lo robó. A pesar de esto, Mehran logró abordar un avión y aterrizar en Londres. En el nuevo aeropuerto no pasó el control de pasaportes y fue enviado de regreso a París, al aeropuerto Charles de Gaulle. En el aeropuerto se produjo un paradojo burocrático que cambió para siempre la vida de Mehran Nasseri. Las autoridades francesas no podían permitirle la entrada al país, pero tampoco podían obligarlo a abandonar el aeropuerto. La emisión de nuevos documentos por parte de Bélgica solo sería posible con su presencia en el país, pero según las leyes belgas, un refugiado que deja el país que le otorgó asilo pierde el derecho a regresar. Así que no le quedó otra opción que vivir en la terminal y esperar. Probablemente no imaginó cuánto tiempo pasaría en el aeropuerto. En el mayor aeropuerto de Francia había todas las condiciones necesarias para una vida cómoda: tiendas, cafeterías, baños, duchas y lavandería. Al principio, Mehran vivía con su dinero, pero debido a los altos precios en el aeropuerto, pronto se quedó sin fondos. Empezó a recibir ayuda de personas que se conmovieron con su situación, principalmente empleados del aeropuerto, que se hicieron amigos de él. Nadie intentó echarlo del aeropuerto y hasta le permitieron comer en el comedor del personal todos los días. Durante los años que pasó en la terminal, vio pasar a miles de personas que, a diferencia de él, eran libres y podían moverse sin restricciones por el mundo. La situación de Mehran era realmente desesperante, pero siempre fue una persona amable y educada. Pasaba mucho tiempo leyendo, estudiando economía y llevando un diario. Por supuesto, con el tiempo, la historia de Mehran atrajo la atención de los medios y los periodistas empezaron a interesarse en él. Se escribieron artículos sobre su situación absurda, le hicieron entrevistas y finalmente su historia se hizo pública. Los periodistas incluso lo ayudaron a publicar una autobiografía. Con el dinero de las ventas del libro, pudo mejorar un poco su vida en el aeropuerto. Más tarde, la productora de Spielberg, DreamWorks, compró los derechos para usar su historia por $250,000. Gracias a la atención mediática y al dinero recibido, Mehran obtuvo un representante oficial y en 1998 recuperó sus documentos. Parecía un final feliz, pero no fue así. Para entonces, Mehran había vivido en la terminal durante 10 años y cuando tuvo la oportunidad de salir, se negó rotundamente a hacerlo. La vida en la terminal había afectado gravemente su salud mental y empezó a ver el mundo fuera del aeropuerto como algo impredecible, peligroso y ajeno. Irónicamente, en su país natal había luchado por la libertad de expresión, pero al final resultó que la libertad no le interesaba tanto. Su vida en la terminal terminó en julio de 2006, cuando fue hospitalizado por sospecha de tuberculosis. Después del tratamiento, fue trasladado a un refugio para refugiados en París y no se supo nada de él hasta 2020.
2022. Después de que la película La Terminal se hizo famosa en todo el mundo, algunos entusiastas comenzaron a investigar la injusta suerte de Nasseri. Descubrieron que no estaba claro si realmente había sido injusta y si Nasseri no habría inventado la mitad de su historia. Posteriormente, se estableció que Nasseri simplemente había participado en una huelga estudiantil en la Universidad de Teherán en 1970. La protesta era contra un nuevo estatuto universitario. La situación se salió de control y los manifestantes fueron detenidos. Después de varias horas de interrogatorio, ni siquiera en una comisaría, sino en una sala de la universidad, todos fueron liberados. Este fue el único problema serio documentado de Nasseri con las autoridades de seguridad en Irán. No hubo arresto, torturas, confiscación de pasaporte ni deportación. La historia no era tan dramática como Nasseri la había contado. Además, Mehran Nasseri nunca se llamó a sí mismo así. Siempre se refería a sí mismo como Sir Alfred. También se descubrió que los problemas burocráticos surgieron por una razón. Ningún país quería aceptarlo porque en los años 80 había pasado 2 años en una cárcel francesa por violar las leyes de inmigración. También se descubrió que podría haber salido de su país natal en 1991, cuando un amigo de la familia se encontró con Nasseri en el aeropuerto. Sorprendido de encontrarlo después de tanto tiempo, el amigo se acercó a saludarlo, pero Nasseri no lo reconoció y repetía constantemente que no era Mehran Nasseri, sino Sir Alfred. Lo mismo sucedió con otros familiares y amigos que intentaron contactarlo. También se supo más tarde que Nasseri nunca contó que las autoridades belgas hicieron una excepción y le otorgaron permiso de residencia en 1995, pero él no aceptó porque debía vivir bajo la supervisión de un trabajador social. Además, el permiso se emitió a nombre de Mehran Nasseri, pero él insistía en que había muerto, como ya mencioné. Nasseri, el habitante más famoso del aeropuerto, pasó casi 2 décadas de su vida allí. Pero en el mundo hay muchas personas que han pasado meses o incluso años en una terminal. Por ejemplo, Sara Alfar y sus 2 hijos menores, refugiados iraníes, vivieron en el aeropuerto debido a su participación en protestas políticas en Irán. Sara fue arrestada en 2004, al igual que su esposo, cuyo destino es desconocido. Según Sara, fue ejecutado en 2005. Con sus últimos ahorros, Sara compró pasaportes falsos y eligió Canadá como su nuevo hogar, pasando por Turquía, Rusia y Alemania. Las autoridades alemanas detectaron los pasaportes falsos y los devolvieron a Rusia, donde les negaron el estatus de refugiados y enfrentaron la deportación. Desesperada, Sara intentó suicidarse. Finalmente, Rusia les permitió quedarse en el aeropuerto y solicitar asilo en Canadá. Sara y sus hijos vivieron en el aeropuerto de Sheremetyevo desde 2006 hasta 2007. Después de 11 meses de apelaciones, Canadá les otorgó el estatus de refugiados y financió su vuelo. Actualmente viven en Vancouver. Desde 2018 hasta el presente, el nigeriano Isa Mohammed vive atrapado en el aeropuerto de Addis Abeba, Etiopía. Durante 8 años vivió ilegalmente en Israel hasta ser deportado sin posibilidad de regresar. Al volver a Nigeria, sus documentos fueron invalidados, por lo que intentó regresar a Israel. Las autoridades israelíes confiscaron sus documentos y lo deportaron nuevamente, esta vez con escala en Etiopía. Las autoridades etíopes no le permitieron abordar el vuelo de conexión a Israel, informándole que Israel no lo aceptaría. Desde entonces, Mohammed ha vivido en el aeropuerto. Hoy en día, lleva 5 años allí. En la vida real, estas situaciones complejas no siempre tienen un final feliz como en las películas. En un instante aparecerá el video sugerido por aquí y el video anterior por aquí. Estaremos subiendo videos próximamente y de verdad estaría sumamente agradecido si te encuentro en cada uno de ellos. Si tienes alguna sugerencia sobre alguna película que te haya gustado o una que te haya marcado el corazón, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Y por supuesto veremos si puede ser el siguiente video. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente.